gonna fight 'em off. A seven nation army couldn't hold me. Así recibimos, con esta sintonía que tanto le gusta a Daniel López Vida, de López Vidas Abogados. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Para hablar de lo nuestro, no tiene nada que ver con la dulzura de la música, pero bueno, de vez en cuando tocamos temas ahí que tienen, pero en fin, esto de alguna manera suaviza, ¿verdad? Sí, hombre, es una entrada que a mí me encanta, así suavecita y directos al tajo. De hecho, veo que hoy traes un tema que bueno, que es para estudiar, ¿eh? Bueno, hombre, no es para tanto, no es para tanto. Mira, esta semana voy a hablar del impuesto de sucesiones y donaciones. A primera vista supongo que así comentado, pues a muchos oyentes le echará el tema para atrás. Se tira para atrás, ¿no? Uf, dirá, rollo, esto ¿no? es aburridísimo, no es nada interesante, pero qué va, qué va. Como voy a explicar más adelante, el tema actualmente tiene mucha miga por la situación que tiene el impuesto y lo poquito que va a durar la situación actual, porque se habla de cambiarlo. No voy a hablar del impuesto en sí, sino de las oportunidades que presenta para la familia la situación actual que tenemos en este impuesto, puesto que está bonificado al 99%. Y es que para que se vea claro, por una herencia de unos 115.000 euros, este es un tema que llevamos nosotros en López Vidas Abogados hace un par de años, se le pasó una cuota a mi clienta del impuesto de 14.200. Que tuvo que pagar solo por recibir ese dinero. Efectivamente. Bueno, no era dinero tampoco, principalmente eran bienes inmuebles. Bueno, pero, en fin. pero valorados en ese importe, ¿vale? Ajá. Y le tienes que dar 14.200 a la Junta que hace de intermediario, ¿no? Sí, señor. No, intermediario no, es que es un impuesto, no te quedan más narices que pagarlo antes o después, o por las buenas o por las malas con recargo, intereses y Esto lo decía yo el lunes, que alguien me lo explique porque yo no acabo de entender, ¿eh? ¿Cuál es el papel este de convidado de piedra que hace la administración de cobrarte un dinero? Pues mira, si esa herencia se hubiera producido ahora con la normativa que tenemos actualmente, pues esta clienta hubiera pagado solamente el 1% de esa cantidad, o sea, 142 euros, unos 14.000 euros menos de lo que pagó hace 2 años. Un piquito. Un piquito. A simple vista, muchos oyentes pensarán pues que a ellos este tema no les afecta, puesto que sus padres están vivos y no tienen nadie en mente que le vaya a hacer una donación. Esto nos pasa prácticamente a todos. ¿No? Sí. Y parece lógico pensar eso, pero lo cierto es que creemos que es un buen momento, o bien para darle al hijo una donación, pues para que abra un negocio, para que se compre un piso, en fin, estas cosas que se hacen de vez en cuando, o bien para hacer la herencia familiar aunque los padres estén vivos. Esto es lo más importante y lo que queremos transmitir en el programa de hoy. Lo que se conoce vulgarmente como dar la herencia en vida. Puesto que, como ya he dicho, actualmente tanto sucesiones como donaciones están bonificadas al 99%. Y esto lo quieren cambiar. Sí, claro. Decía que este tema tiene miga porque no sabemos esta situación actual cuánto va a durar, porque el gobierno de Fernández Vara, con los problemas presupuestarios que hay, quiere acabar con esa bonificación y está negociando con los partidos para quitarla con cierta urgencia. En modo recaudatorio.com, ¿no? Y la verdad es que yo cada vez que me levanto y miro la prensa vemos una cosa distinta. Hasta hace unos días parecía que el gobierno había presentado un borrador que más o menos a todo el mundo le conformaba. Hoy ya hemos leído en prensa esta mañana que ahora resulta que ni Podemos ni, Pero bueno, esto es ni PP postureo están de acuerdo. político, ¿no? Esto es postureo político, ya te digo yo. Con lo cual supuestamente lo van a cambiar, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Bueno, para empezar vamos a intentar explicar qué es este impuesto robo de sucesiones y donaciones. Lo de robo lo dices tú claramente. Sí, no, directamente. Pues mira, es un tributo que grava las cantidades que se reciben por una herencia, es decir, por una transmisión por causa de muerte o mortis causa, que es el latinajo que utilizamos los abogados. Los abogados, que este tema. Queréis complicar todo, eso es. Gracias, Vicente, gracias por la comprensión. O bien, eso es una sucesión, ¿de acuerdo? Sí. Ya un poco en serio. O bien una donación, que es una cesión de patrimonio que se realiza en vida, o como se dice en latín, inter vivos, ¿vale? O sea, que una persona que está viva y coleando, pues le ceda un dinero o una propiedad a un tercero. Curiosamente, esto es una curiosidad de este impuesto, es un tributo cedido por el Estado a las comunidades autónomas, por lo que aunque muchas comunidades han querido quitarlo, legalmente no pueden quitarlo, puesto que es un tributo del Estado que se le cede el cobro. Por lo que hacen es bonificarlo al 99%, como ha pasado en Extremadura. Es decir, no lo quitan, pero lo bonifican lo máximo que pueden. Sí, pagas una cosa testimonial, ¿no? Que decimos, ¿no? Efectivamente. Así, por ejemplo, para que lo tengan claro los oyentes, pues se paga de manera simbólica en comunidades como Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y ahora aquí en Extremadura. Lo que dure, ¿vale? Bueno. Lo que dure. Esa bonificación del 99%, ¿cuándo se aprobó? Pues mira, esa bonificación del 99% la aprobó el gobierno de Monago y entró en vigor en febrero del año pasado. O sea, que lleva un año ahora mismo. Estamos hablando de que lleva un año, sí.
Estamos hablando de una ley que si realmente se modifica, como todo parece indicar, pues va a tener una duración muy, muy efímera. Es decir, prácticamente un año que la gente que haya presentado sucesiones y donaciones durante ese tiempo se va a beneficiar. El resto probablemente ya no. Preguntarte por qué se quieren modificar, bueno, parece obvio, ya lo he dicho, ¿no? Pues sí, claro, está claro que son razones presupuestarias. Es decir, se calcula que en el año que haya habido esta reforma en la que estaba bonificado el 99%, pues la Junta ha dejado de recaudar 12 millones de euros por ese concepto, y son unas cifras que obviamente no quieren dejar escapar. La segunda razón es que según Podemos y el PSOE, pues esa reforma favorece a las clases más altas. Yo puedo entender que efectivamente lo referente a las donaciones sí puede favorecer a las clases más altas, pero las sucesiones yo sinceramente no lo veo. Es decir, morirnos se mueren los ricos y nos morimos los pobres. Morirnos nos morimos todos, con lo cual ya digo, en sucesiones yo entiendo que ese impuesto debería desaparecer puesto que no favorece a nadie, y en donaciones sí es cierto que si se quiere gravar para digamos redistribuir un poco, podría ser algo más comprensible. Yo tampoco veo lógico que unas comunidades existan y otras no, sinceramente. De hecho, es que como dijo Benjamin Franklin, solo hay dos certezas en la vida, los impuestos y la muerte. Y en este caso, pues se nos dan las dos juntas. ¿No? Aquí las juntamos, impuestos y muerte, y decimos, pues bueno, por morirte vas a pagar. Sí, mira, de hecho, quería comentarte que en un artículo que leí ayer en El Confidencial, he comentado las comunidades en las que no se paga el impuesto, pero hay otras en las que sí se paga, por ejemplo, Andalucía, que sabemos que es la comunidad más poblada de España. Y ayer o antes de ayer leí un artículo en el confidencial.com que decía que 40.000 andaluces se han ido a censar estos últimos años a Madrid precisamente para evitar pagar el impuesto de sucesiones. Claro, no me extraña. Bueno, ¿cuáles son los casos en los que se puede aplicar esta bonificación de momento? Pues mira, una de las novedades de la reforma que está en vigor es que esta deducción del 99% se aplica tanto a sucesiones como a donaciones, cuestión que anteriormente no era así. Y por eso decimos que es un buen momento para dar la herencia en vida. De hecho, es que para sucesiones, es decir, para herencias, siempre ha habido ya ciertas deducciones para vivienda habitual, para el negocio y dependiendo del importe de la herencia. Pero claro, esas deducciones, lógicamente, se quedan en peccata minuta si la comparamos con la reducción del 99%, que hace, como tú has dicho, que el impuesto se pague prácticamente de manera testimonial. La deducción del 99% funciona de la siguiente manera. Si heredan o reciben la donación hijos naturales o adoptados menores de 21 años, se practica esa bonificación del 99% sobre la cuota. Pagar. Efectivamente. En caso de hijos mayores de 21 años, de cónyuge y de padres, es decir, en esos tres casos, se aplicará esa misma reducción del 99% si la cuantía que se recibe no pasa de 175.000 euros. La reducción será del 95% si la cuantía recibida no supera los 325.000 y del 90% si la cuantía recibida es de hasta 600.000 euros. La única salvedad es que en cualquier caso esas bonificaciones solamente se aplican si el patrimonio tanto de quien entrega los bienes como de quien los recibe no supera en ningún caso esos 600.000 euros. Que será la mayoría de los casos, imagino. Hombre, pues aquí en Extremadura, que prácticamente ricos se pueden contar con los dedos de la mano, la mayoría de la población se beneficiará de esta deducción. Claro, nadie nos dejan 100 millones de pesetas de herencia, ¿no? Desgraciadamente no. Oye, que has mencionado herencia en vida, ¿esto qué es? Pues mira, como ya he dicho, se trata de poner a nombre de los hijos el patrimonio antes del fallecimiento de los padres. Esta operación, con la regulación anterior del impuesto, pues estaba muy penalizada, porque como ya he dicho, sobre herencia sí que había muchas deducciones, pero sobre donaciones no había, con lo cual antes de febrero de 2015 se pagaban muchísimos impuestos por hacer esto. Actualmente, como ya he dicho, tanto sucesiones como donaciones, lo que dure, ¿de acuerdo?, va a ser lo mismo. Con lo cual, bajo mi punto de vista, presenta dos ventajas. La primera principal es que le da al padre la posibilidad de organizar la sucesión con sus hijos y distribuir los bienes de una manera que colme las esperanzas de todos. Nosotros, por ejemplo, en López Vives Abogados, en el despacho hemos visto muchísimas veces situaciones en las que los hermanos se pelean y se dejan de hablar por los bienes de la herencia. Por dinero. Por dinero, sí, literalmente. Sí. Y esto, pues muchas veces pasa pues porque el ser humano es egoísta de por sí, y otras pues porque la sucesión no se ha realizado bien, es decir, no ha habido previsión a la hora de hacerlo. Y es que muchas veces los testamentos no hacen una división clara de los bienes, es decir, se deja simplemente a los hijos por partes iguales, ¿de acuerdo? Y esa circunstancia, que así a simple vista puede parecer que está bien hecha, luego si lo miras desde un punto de vista práctico, y ya en el caso concreto, no deja de ser una fuente continua de problemas. Es decir, por ejemplo, pensemos que si en una herencia todos los bienes se dejan en pro indiviso, es decir, que haya seis hijos y 3 viviendas y todas se queden a la mitad, el 50% cada uno, eso no deja de ser una fuente de problemas. Si un padre quiere repartir la herencia en vida, puede negociarlo con sus hijos
para que cada uno sea propietario único de uno de esos bienes, repartir con dinero, es decir, con ciertas circunstancias. Salvando las distancias, porque ese patrimonio es incomparable con el de la mayoría de los mortales, estamos hablando de hacer lo que hizo la duquesa de Alba antes de casarse con Alfonso X. Es decir, Cayetana Fitz-James repartió numerosos bienes entre los hijos antes de casarse. De hecho, aquí, ya digo, salvando las distancias, se produce lo que hemos comunicado, lo que he dicho anteriormente. La herencia se ha liquidado en Madrid, lógicamente con esa bonificación del 99%, cuando la duquesa vivió muchos años en Sevilla. Se habla de que la Junta de Andalucía va a investigar precisamente ese tema, porque claro, se ha quedado la Junta de Andalucía sin cobrar un montón de millones por este asunto. Esa es la primera razón por la que recomendamos el tema de la herencia en vida, y la segunda es porque muy difícil va a ser que en el momento del fallecimiento de los padres el marco fiscal sea más favorable que el que tenemos ahora. Es decir, más de una bonificación del 99% o el Estado se carga directamente el impuesto o no se va a poder producir. Me reitero en el ejemplo que he puesto antes. Por una herencia de unos 115.000 euros, hace un par de años se pagaba 14.200. Es decir, más del 10%. Claro, si es que no casi es un 15% o algo así, ¿no? Estoy calculando 111.000, 14.000, sí. No es un porcentaje fijo, depende mucho de lo que sean los bienes y demás, pero sí que es cierto que se pagaba bastante dinero. Ya digo, ahora se pagarían 142. Que ¿vale? es un 1%, claro, de un 14, un 15, calculo así a bote pronto, a un 1%, claro. Es que ya te digo, el impuesto es un poco complejo, no se calcula directamente con un porcentaje directamente, como el IVA, por ejemplo, pero sí, es un ahorro sustancial. Oye, Dani, de todas formas esto supongo que tendrá muchos reparos, ¿no? Esto de dar la herencia en vida, porque a lo mejor mucha gente no se atreve porque pueda perder un poco el control de esos bienes, ¿no? Pues mira, nosotros en el despacho, en López Vivas Abogados, pues suele ser lo que nos dicen. Es decir, mire usted, que es que yo a mis hijos los quiero mucho, pero claro... Mientras yo viva, lo mío es mío. Claro, quieras o no, estoy perdiendo el control de los bienes. A ver, pero es que esto realmente no es así. Nosotros lo que siempre recomendamos es que aunque se done la propiedad de los bienes, es decir, la nuda propiedad que se llama, siempre el donante, o sea, el padre o la madre que den la herencia en vida, se guardan el usufructo vitalicio de los bienes. Es decir, aunque van a dejar de ser los propietarios, a efectos va a seguir siendo como si fueran propietarios igualmente, puesto que ostentan el usufructo. Es decir, el usufructo no es más que el derecho a seguir usando ese bien durante toda su vida. Uh-huh. En resumen, ya digo, aunque no sean propietarios, incluso aunque esa relación con los hijos se tuerza, ellos siguen teniendo el derecho de uso de los bienes. Ese derecho de uso va a estar escrito en el registro de la propiedad, con lo cual nadie les va a poder decir nada ni echar de su casa. Lógicamente, sí que es uno de los miedos que nos transmiten. También debo decir que nosotros nunca jamás recomendamos que se donen todos los bienes, sino simplemente los inmuebles, que suelen ser los que tienen un valor más elevado y, por tanto, suelen subir la cuota del impuesto de sucesiones. Y tal y como digo, si el donante se queda con el usufructo, su situación no cambia en nada, porque durante toda su vida va a poder seguir usando ese bien sin que nadie le moleste en ese disfrute. Uh-huh. ¿Se están aprovechando muchas familias de la ley o no? Pues mira, según he podido leer en prensa y de acuerdo a las estadísticas del Colegio Notarial de Extremadura, se ha triplicado el número de donaciones. Normal. Del 2014, en todo el 2014 se hicieron 1.175 y solo entre febrero, que se aprobó la reforma, y noviembre de 2015 ya se habían hecho 3.047. Es decir... El triple. Tenemos en cuenta que no se estaban en esta estadística, se han triplicado en prácticamente 10 meses, ¿vale? No, perdón, en 8 meses, de febrero a noviembre. Sí. Falta el final de año. Lógicamente, con la inminencia de la reforma, tal y como estoy comentando se va a disparar el tema. Claro. Y es que, de hecho, yo he estado comentando con compañeros, abogados y asesores fiscales, me dicen que sí, que yo también lo noto en el despacho, que se está aumentando mucho este número de donaciones. Y muchas de estas donaciones son herencias en vida, tal y como yo estoy diciendo. Y es que, por desgracia, no podemos elegir cuando fallecen nuestros familiares, pero este es un momento perfecto para hacer una sucesión ordenada y poner a salvo el patrimonio de la familia con la menor carga tributaria posible. Para que los oyentes lo entiendan, es como cuando subieron el IVA del 18 al 21%. Recordaremos que mucha gente pues se compró coches, se compró artículos de lujo simplemente por esa circunstancia de que se estaban ahorrando un 3%. Claro. Ahora no es un 3%, ahora 99, estamos hablando, ¿no?, de un 99%. Sí. O sea, es una barbaridad. Yo, sinceramente, les recomendaría a todos los oyentes que vean esta situación como una oportunidad y la aprovechen, porque, como ya digo, pese a los vaivenes políticos, no creo que tardemos más de 1 o 2 meses en tener presupuestos, y con esos presupuestos prácticamente este tema se va a reformar seguro. O sea que toda esta bonificación tan jugosa del 99% se va a acabar.
Como siempre, quería recordar a los oyentes que si quieren escuchar algún programa de los antiguos, pues pueden encontrar los programas enteros de Cáceres en la Onda, en la web de Onda Cero. Ajá. Y en el canal YouTube de López Vivas Abogados, ¿no? Efectivamente, ahí están todos, ahí están todos. Y bueno, que ahí están para cualquier duda. Fíjate, este tema de donaciones, que además también lo hablábamos el otro día en el programa de consumo, desde otro punto de vista también, es verdad, porque es un tema muy delicado, ¿no? Y siempre trae a colación además muchas riñas, como tú dices, ¿no? Y muchas peleas, ¿no? Sí. Pero es que ya digo, es que estas circunstancias son óptimas para dar la herencia en vida. Con una herencia en vida bien realizada, el padre puede repartir los bienes a su gusto. O sea, porque claro, uno de los problemas de las herencias es que cuando se reparten los bienes, el que los ha dado ya no está allí para regular el tema. Y así es cuando empiezan las disputas. Yo manifestaba mi queja por esa posición de abuso que me parece que hace la administración en general, ¿eh? La administración, el Estado, cuando te cobra un impuesto es como el que inventó aquello de, bueno, vamos a pagar por aparcar en la calle, ¿no? Que me parece ya el mayor robo de la historia. Está como claro. El tema de la zona azul. Quiero decir, bueno, yo ya pago un impuesto de rodaje y pago mis impuestos a todo el mundo, no, encima tengo que pagar por... Esto me parece igual. Quiero decir, yo, oiga, tengo un patrimonio, me ha tocado tal, o he hecho mis ahorros en vida, se lo quiero dejar a mi hijo, no sé cuál es el papel, no entiendo cuál es el papel de una administración para quedarse aunque sea con un 1%. No lo puedo entender. Es un auténtico robo, está claro. Y lo peor de todo es que haya comunidades en las que no se paga y otras en las que sí. Esa desigualdad, Sí, claro. y esa diferencia me es muy difícil de entender, sinceramente. Bueno, pues como siempre, Daniel López, de López Vivas Abogados. Muchísimas gracias. A ti, Vicente. Hasta el miércoles. Adiós. Adiós.